pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude. Amén. Entonces vamos a levantar una oración a nuestro Padre Celestial. Mi Señor y Dios, gracias, Padre, por que enviaste a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a derramar su sangre preciosa, Señor, en esa cruz del Calvario, para poder perdonarnos, Padre. Gracias, Señor, te doy. Gracias te damos por su sangre, Señor. Porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, Señor. Gracias por tu Hijo. Y, Señor, te doy gracias por las almas, Padre Santo, que se han propuesto estudiar. Te pido, Señor, que me ayudes para poder explicarme claramente, Señor, que estas bellas almas que han sido compradas por tu sangre, Señor, puedan aprender más y más de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, pues vamos entonces, hermanos, a comenzar con esta clase número 5. La clase número 5 lleva por nombre expiación limitada. Hemos estado observando, hermanos, hasta ahorita, hemos llevado, bueno, es la clase número 5, pero las primeras dos clases estuvimos observando una introducción a las doctrinas de la gracia. Estuvimos hablando un poquito acerca de la teología pactual, la cual es la base o el fundamento para que comprendamos las doctrinas de la gracia, o estos los 5 puntos calvinistas que se le llaman, o el tulip. Bien. El primer punto es la total depravación humana, o la depravación total del hombre. ¿Ok? El segundo punto que observamos es la elección incondicional. Y ahora el tercer punto que vamos a ver es la expiación limitada. Recuerden que para recordar los 5, les animo a que memoricen el acróstico DEEGP. Repito, DEEGP. ¿Sale? Esos serían los 5 puntos. ¿Okay? Aprobación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Entonces, el día de hoy vamos a estar observando la expiación limitada. Miren lo que dice Isaías 53:10. Así dice la palabra del Señor en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Como les decía, hermanos, este punto es el más polémico. Este punto, o lo aceptas o lo rechazas y me dejas de hablar y te enojas con todo el mundo, o lo aceptas y hay una increíble reforma en tu vida. Así que quiero que pongan toda su atención, porque fíjense que de los 5 puntos, la elección incondicional, pues algunos la aceptan. También quizás algunos la depravación total del hombre también lo aceptan. Pero este punto, la expiación limitada, es donde hay muchos debates. Hay donde básicamente hay muchas divisiones por este punto. Hermanos, este punto es bíblico. Y si no fuera bíblico, entonces no estaríamos estudiando. ¿Okay? Pero este punto es bíblico, aunque sea el más polémico. ¿Okay? Este punto es el menos aceptado. Sin embargo, es un punto súper importante que debemos de aprender. Ahora, ¿por qué es el menos aceptado? Bueno, quiero dar un contexto del por qué es el menos aceptado. ¿Por qué la expiación limitada es el punto más polémico y menos aceptado? Bueno, porque actualmente nuestra cultura cristiana moderna, en la mayoría de las iglesias, solamente se limitan a hablar solamente del amor de Dios o de las bendiciones que Dios provee, y se olvidan comúnmente de hablar de los demás atributos de Dios. ¿Cuáles demás atributos? Bueno, podemos hablar de su justicia, de su santidad, de su soberanía, ¿verdad? Entonces, actualmente la iglesia carece, cuando digo la iglesia me refiero en sentido universal, ¿verdad? Mundial.
La iglesia cristiana carece de mayor entendimiento acerca del carácter de Dios, y lo que hoy en día se predica constantemente en la mayoría de las iglesias es solamente se habla del amor de Dios, de la bendición de Dios y nada más. Es verdad, Dios es amor, es verdad, Dios bendice, pero no hay que olvidar que Dios es juez justo. No hay que olvidar que Dios es santo. No hay que olvidar que Dios tiene control soberano de todas las cosas, por siempre y para siempre, porque Él es digno de gloria, honra y honor. Así es Dios. Entonces, este punto, por eso es que es poco aceptado, porque es un punto que va a tocar, vamos a llamarle así, un poquito este pensamiento humanista de que Dios está obligado a salvar a la humanidad. Eso es filosofía humanista. Alguien puede pensar, bueno, es que Dios es Dios y por eso Dios debe salvar al mundo. Pero aquí tenemos nuestra primera pregunta. ¿En realidad Dios debe salvar al mundo? Fíjense, solamente es una pregunta para que ustedes la mediten. Dios está el obligado a salvar al mundo. Debemos recordar una cosa, Dios es soberano, Dios es santo, Dios es justo. Él puede hacer lo que quiera. Y miren, hermanos, quizás esto no les va a agradar mucho, pero lo debo decir. Si Él deseara dejarnos en nuestra condición de pecado y miseria, como lo hemos visto en la primera clase, que por cuanto Adán cayó, él era nuestro representante legal y él cayó, todo el mundo, todos nosotros caímos también juntamente con Adán, caímos. ¿Por qué caímos? Bueno, porque él era el primer hombre, él era el representante federal, él era el representante, el primer hombre. Todos caímos juntamente con Adán. Si Dios decidiera, dime, ¿qué piensas? ¿Tú qué piensas? Si Dios decidiera simplemente que no va a salvar a nadie, aún Dios sería digno de tu amor y de tu alabanza. Solamente piensa, si Dios decidiera no salvar a nadie, aún así Él sería digno de gloria, de honra y de honor. La respuesta evidente es sí. Si eres cristiano, tú deberías decir, pues claro. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él es el ser más importante del universo. Y saben otra cosa, Dios seguiría siendo bueno, santo y justo si Él nos dejara a todos en la condenación en la que hemos caído por causa de nuestros pecados. ¿Escucharon esto, hermanos? Sé que quizás puede ser difícil de asimilar, puede ser difícil, pero fíjense, todos nosotros alguna vez hemos mentido. Dios dice no mentirás. Alguna vez hemos robado. Dios dice no robarás. Alguna vez quizás hemos adulterado. Y ojo, el adulterio no solamente es físico. El adulterio, dice el Señor Jesús, si uno mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Es en el corazón. Todos nosotros algunas veces hemos asesinado. Y el asesinato igual no es físico tal vez. Quizás el Señor te ha guardado de no asesinar a nadie físicamente, gloria a Dios, pero Primera de Juan 3:15 dice que el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Escucharon? Léanlo, por favor. Primera de Juan 3:15 dice, el que aborrece a su hermano es homicida en su corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios no solamente ve los actos fuera, externos. Dios observa lo que hay dentro de nosotros. Es pecado también. Por causa de nuestros pecados, nosotros podemos pensar, la pregunta es, si nosotros somos culpables de haber cometido pecados, nuestra recompensa, o mejor dicho, lo que merecemos no es recompensa, lo que merecemos es castigo. Es eso lo que merecemos. Cuando nosotros decidimos
rechazar a Dios, lo único que merecemos no es recompensa, es castigo. Aquí hay padres de familia, ¿verdad? Aquí hay padres de familia y ustedes saben bien, padres de familia, cuando sus niños, hay por ejemplo, hermana Miriam, cuando su hija se porta mal, por ejemplo, y no obedece, ¿qué es lo que ella merece? Ah, ella merece una recompensa, merece un helado, ¿verdad? Bien rico porque se portó mal. ¿Es eso lo que merece? No, aún su hija sabe que no se lo merece, ¿verdad que no? ¿Por qué? Pues porque ha desobedecido. Entonces, fíjense cómo es esto. ¿Cómo somos nosotros? ¿Sabes? Es el pensamiento humanista. El pensamiento humanista es que nosotros creemos que Dios nos debe de salvar, aunque nosotros seamos culpables y no le hayamos obedecido. Ese pensamiento es humanista. Pero no es así. La realidad es que Él no debería de salvarnos porque hemos cometido un montón de pecados. Entonces, la pregunta es, esta es la siguiente pregunta, ¿quién debe ser salvado? ¿Quién debe ser salvado? La respuesta corta, hermanos, y ahora sí que es la respuesta bíblica y la respuesta antihumanista, es decir, es una respuesta que no va a gustar a, a alguien que sea humanista, que tenga esa filosofía humanista, es nadie, nadie. ¿Escucharon, hermanos? Miren, ¿quién es justo? Bueno, Romanos dice, no hay justo nadie, nadie es bueno, nadie es bueno, nadie. Solamente ha habido uno, el Señor Jesús de Nazaret. Él es el único bueno, santo y justo. El único, el único. Pero miren lo que dice Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Todos nos descarriamos. También Romanos nos enseña que todos hemos pecado y por cuanto hemos pecado, estamos quitados de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién merece salvación del mundo? ¿Quién merece? Nadie. Y quien diga, oh, yo sí merezco salvación, yo porque soy tan bueno, ¿saben qué? Hay un problema ahí. Hay un problema ahí porque entonces estaría jactando de ser bueno y eso sería egocentrismo, que en ese momento está pecando. No hay nadie, absolutamente nadie, que merezca la salvación. Hermanos, esta es la verdad. La verdad que rompe y nos humilla nuestro corazón es que ninguno merece la salvación. Ninguno. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios salva? Porque Dios salva, ¿no es así? Y por eso estamos aquí, porque Dios nos ha salvado. Si no fuera porque Dios no nos salvó, no tendríamos ansias, deseos de conocer más del Evangelio, ¿no es así? Bien, entonces la respuesta es esta, Salmo 106:8. Anielka, ¿puede usted por favor apoyarnos, Anielka? Salmo 106, Salmo 106:8. 8. Pero Él nos salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Amén. Según ese texto, ¿por qué nos salvó Dios? Anielka, ¿por qué? Dice que nos salvó para hacer notorio su poder, pero primero dice que nos salvó por amor de su nombre. Amén. Gracias. Entonces, fíjense, Dios nos salva por amor, lo primero que dice, de su nombre. ¿Observaron? Ojo, sé que esto puede humillarnos, pero no dice, nos salvó por amor de mi nombre, o por amor de tu nombre, o por amor de nuestro nombre. No, dice, por amor de su, o sea, ¿de quién? De él. Por amor del nombre de él, porque él es el más alto, grande y sublime. Cuando leemos esa palabra por amor de su nombre, esto es lo que debemos entender, por su propio honor, por su propia gloria. Es decir, él nos salva por amor a su gloria, por amor a su honor. Es decir, que Dios se complace en salvar, no porque nos los merezcamos,
porque no merecemos salvación. En realidad merecemos condenación. Pero Dios nos salva porque a Él le place mostrar su poder, le place mostrar su gloria. Él se complace en salvar porque Él es el ser más digno de todo el universo y Él se place en mostrar que lo es. Amén. Así es Dios. Él se complace en mostrar su eterno poder y deidad. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿habrá quien se salve de la condenación? La respuesta lógica es sí, y gloria a Dios, porque sí va a haber salvados, ¿verdad? Bueno, ahora la pregunta es ¿quiénes? ¿Quiénes son los que se salvan? Bueno, para responder esa pregunta, aunque parezca obvio, debemos usar un poquito, vamos a usar un poquito de lógica. Quiero hacerles comprender con lógica, hermanos, con mucha lógica. ¿Quiénes son los que se salvan? La primera respuesta es todos. La primera respuesta puede ser, no digo que es, sino que puede ser. La primera respuesta es todos, ¿ok? Es decir, podemos pensar, bueno, Dios va a salvar no porque lo merezcamos, sino por amor de su gloria y por amor de su nombre, pero ¿a quiénes va a salvar? La primera respuesta puede ser a todos. Dios salva a todos. Bueno, ahora, pero si hay uno solo que no sea salvado, es decir, si hay uno que sea condenado, entonces Dios no va a salvar a todos. ¿Me explico? Miren, hoy en día, de alguna forma se cree que Dios tiene que salvar a todos, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Ahora, si Dios quisiera salvar a todos, Dios simplemente lo haría, porque Él es todopoderoso, Él puede hacer todo. Pero si en la Biblia encontramos que por lo menos una sola persona está condenada, escúcheme, si por lo menos una sola persona ya está en el infierno, está condenada, eso significa que Dios no va a salvar a todos, ¿ok? ¿Sí me expliqué? Esa es la lógica. La lógica es, si Dios va a salvar, si Dios quiere salvar a todos, todos van a ser salvados, ¿verdad? Pero si hay una sola persona que ha sido condenada, esto significa, número uno, que Dios quizás no quiere salvar a todos, porque si Dios lo que quiere lo hace, punto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un texto. Quien recuerden, por favor, les animo mucho. Hay algunos hermanos aquí que no tienen sus videos abiertos. Si pueden abrir sus videos, voy a considerarlos para leer, por favor, y me gustaría que tuvieran abiertos sus videos. A ver, José, acabo de ver a José. José, muy bien, gracias por abrir el video. ¿Quieres apoyarnos, José, con esta lectura? Miren lo que dice Números 16. Números 16, versículos 28 al 34. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes se van a salvar? La primer respuesta puede ser, todos se van a salvar. Pero si nosotros encontramos que por lo menos una persona ha sido condenada, entonces esto destruye el argumento de que todos serán salvos. ¿Me siguen? Es correcto, hermanos, ¿verdad? Si encontramos una persona que ha sido condenada, esto significa que entonces no todos serán salvos. A ver, adelante, hermano José. Números 16, 28 al 34. Ya, Números 16, 28 al 34. Y Por dijo favor. Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras,
se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Sigo? Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También, Amén. Ya va a ser. Hasta ahí. Gracias, mi hermano. Gracias, qué amable. Bien, fíjense. Quiero que observen, aquí vamos a analizar, hermanos. Todos conocen ya este texto. Sé que ya lo conocen. Estoy seguro de que conocen el contexto. ¿Ok? El contexto es que alguien ha pecado y están hablando mal en contra de Moisés, hay algunos problemas así. Y entonces Moisés dice, si el Señor hiciera algo especial, si estos hombres mueren, pero no como cualquier muerte, sino una muerte diferente, conocerán que Dios me ha enviado. Y fíjense lo que dice, y descendieron vivos al Seol. En el versículo 33 dice, y descendieron, dice, todos los hombres de Coré, todos sus bienes y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación. Todo Israel, los que estaban alrededor, lo que ocurrió fue que huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. La palabra clave aquí es Seol. Es la familia de Coré descendieron vivos. Ojo, ahora aquí vamos a estudiar la palabra Seol. El significado bíblico de Seol se refiere al sitio donde iban todos los muertos. Atentos aquí, todos los muertos, inmediatamente después de morir. Es por eso que a veces leemos Seol y entendemos la palabra Seol como sepultura. Pero en algunas ocasiones este término es considerado como infierno. ¿Ok? Ahora, esta palabra en algunas ocasiones se ha asociado a todo aquello en donde el mal termina. Un lugar preparado para guardar los cuerpos de los hombres malos de espíritu. Aunque este significado depende del contexto. Es decir, el significado que se le va a dar a la palabra Seol va a depender del contexto. Ahora, rápidamente, hermenéutica, clase de hermenéutica, pero así, ¡pum!, rápida. Un texto se debe de entender a la luz de su contexto. ¿Cuál es el contexto? Pues los textos antes y después del texto. No solamente uno, si se puede, todo el capítulo, ¿verdad? Y si se puede, un capítulo antes y un capítulo después. Y si se puede, todo el libro en el cual está ese texto, ¿ok? Entre mejor comprendamos el contexto de un texto, mejor comprenderemos el mensaje del texto. Ok, cerramos entonces la clase de hermenéutica rápido, porque esta no es hermenéutica, esto es soterología. Ok, entonces, ahora, el significado de la palabra Seol debemos entenderlo según el contexto del capítulo donde encontremos esa palabra. Ahora voy a leerles lo que dice el diccionario Mundo Hispano. Dice, del hebreo Sheol, en el Antiguo Testamento se refiere al lugar al que iban todos los muertos, inmediatamente al morir. Algunas veces la RBR 1909 lo traduce como sepultura. Algunas veces la traduce como infierno, dependiendo de si los individuos son vistos o no en el pasaje respectivo como justos. Más este procedimiento involucra el importar distinciones al Antiguo Testamento. Entonces, la palabra Seol es una palabra que significa el lugar a donde van todos los muertos inmediatamente. Pero tiene que ver con el contexto. Si un hombre justo va al Seol, entonces no se debe entender la palabra Seol como infierno. Pero si el contexto nos dice que la palabra Seol en su contexto se refiere a hombres impíos, es
decir hombres malos, hombres inicuos, hombres pecadores, hombres que hicieron lo malo delante del Señor, tiene que ver con un pecado. Entonces, la palabra Seol significa infierno. ¿Me expliqué, hermanos? Infierno. Entonces, según el contexto del texto que hemos leído, y eso lo pueden ustedes ver después en casita, de Números 16, la familia de Coré. Coré era visto como un hombre justo o un hombre malo. Y eso va a ser tareita para ustedes. Coré fue visto como un hombre justo o un hombre malo. Según el contexto, Coré no era un hombre bueno. Coré era un hombre malo. Y Dios hizo algo especial con toda la tribu de Coré. Fue echado a un hueco al cual se le llama Seol. Entonces, según lo que hemos aprendido hasta aquí, esa familia, la familia de Coré, fue echada viva al infierno. ¿Escucharon? Eso es tremendo. Ahora, ese es uno de los textos que yo considero más claros que hablan acerca del infierno, hermanos, en el Antiguo Testamento, y de cómo por lo menos una persona ya ha sido echada ahí, Coré. Pero saben, el texto no solamente habla de Coré, habla de las mujeres, de los niños, de todos los hombres de la tribu de Coré. Esto es tremendo. Yo sé que eso es tremendo, pero eso sí, ya hay gente que está ahí. Ahora, ¿qué podemos pensar? Ahora alguien puede decir, bueno, no lo sé con exactitud si Coré está en el infierno. La verdad es que, según el contexto bíblico, sí, él está ahí. Pero pensemos, ok, ¿quiénes más serán condenados? ¿Qué les parece? Los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Bueno, vamos a Juan capítulo 8, versículo 44, y vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Uscanga. ¿Está ahí, hermana? Mire, tiene que abrir su micrófono. Ahorita te hablamos. Hola, 8:44. A ver, ya está aquí, hermana. Vas a tirar tú. Vamos, Sí. Flores. Adelante. Juan 8:44. Nadie te quiere que le corte el pelo. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias. Muy amable. Bien. Fíjense. Aquí se está hablando. Jesús habla a los fariseos. Hola. Y cuando el Señor Jesús se refiere a los fariseos, les dice, ustedes son hijos del diablo. La pregunta aquí es, ojo, fariseos, y cuidado con la idolatría a los judíos. Quizás ese es otro tema que después podemos hablar, ¿eh? Pero, ¿cómo dicen las escrituras que cualquier persona es salva? Según las escrituras, un hombre es salvo solamente si se arrepiente y cree en Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie puede ser salvo fuera del nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, si los fariseos se fueron rechazando a Jesucristo, ¿dónde estarán ellos? ¿Creen que ellos sean salvados? Pues creo que la respuesta es lógica, ¿verdad? No. Entonces, si ellos no son salvados, entonces podemos pensar que no solamente una persona no ha sido salvada. ¿Me explico? O sea, que ya por lo menos hay más personas condenadas. ¿Ok? Ahora, seguimos. ¿Qué les parece si hablamos de Judas? ¿Dónde creen que está Judas? ¿Creen que Judas fue salvo? Entonces, la pregunta aquí es, ¿quiénes son salvos? Todos. Esa puede ser una primera respuesta. Todos. Y según hemos visto por el testimonio de las escrituras, no todos son salvos o no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque por lo menos ya hemos visto algunas personas que ya están condenadas, fueron condenadas. Ahora, ustedes en su casita piensen en otras personas. Seguramente van a encontrar, pero esto es así. Entonces, si creemos todos, esto significa que no todos serán salvados.
¿Ok? Es duro, pero es la verdad. No todos serán salvados. ¿Ok? Entonces, dado por lo menos que hay un alma que es condenada, eso significa que no serán todos salvados. ¿Ok? Ahora, la siguiente respuesta es la siguiente. Pregunta, ¿quiénes serán salvos? Hemos dicho, una posible respuesta es todos. Otra probable respuesta puede ser ninguno. Ninguno será salvado. Ahora, estamos haciendo uso de lógica. Obviamente, si ninguno es salvo, híjole, pues, ¿qué hacemos, no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Lucas, capítulo 23, versículo 43. A ver, vamos a darle oportunidad en esta ocasión a Emir. A ver, Emir. Lucas 23, 43, por favor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas gracias, Emir. Bien. Si ustedes leen el contexto de Lucas 23, 43, ustedes ya saben a quién se le dijeron esas palabras, ¿verdad? Esas palabras fueron dichas al ladrón. Aquel ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo y que primero pues también estaba diciendo maldiciones, pero luego él se arrepintió. Y aquel ladrón, en el contexto de Juan 8, aquel ladrón le dice, acuérdate de mí, de Lucas 23 le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? El Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿qué significa esto? Que aquel ladrón inmediatamente murió y se fue a su lugar donde debía de estar. Según el texto, ¿cuál era el lugar? ¿Cuál era ese lugar? Puede abrir el micrófono quien quiera. Según el texto, ¿cuál es ese lugar donde iba a estar aquel ladrón? Con el Señor. Así es, pero según el texto, ¿cuál es la palabra? En el paraíso. En el paraíso. En el paraíso, amén. ¿Y qué es el paraíso, hermanos? Del cielo. El cielo o la salvación, amén. La salvación. Gracias, muy amable. Entonces, lo que estoy haciendo, hermanos, es que hagamos uso de lógica bíblica. Vamos a usar la Biblia para sacar nuestro razonamiento. No solamente vamos a decir, no, pues yo pienso esto. No, no, no. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, si creemos que ninguno será salvado, pues también estamos mal. No es así, porque aquí en la Biblia por lo menos sabemos de uno, según este texto. Seguramente hay otros textos, pero según este texto, ya por lo menos uno está en el paraíso. Amén, hermanos. Entonces, ¿quiénes serán salvados? Primera posible respuesta, todos. ¿Qué vimos en el texto? Bueno, si por lo menos uno ya ha sido condenado, entonces no es todos. Segunda posible respuesta, nadie. Nadie será salvado. Bueno, ya vimos el texto, ya vimos un texto y según ese texto vemos que por lo menos uno ya está en el paraíso, es decir, el ladrón. Entonces tampoco, no es nadie. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La tercera respuesta es lo que dice, hermanos, y aquí me afirmo, Isaías 53, 10 al 11. Vamos a dar oportunidad ahora en esta ocasión a Margarita, hermana Margarita. ¿Puede usted, por favor, apoyarnos con Isaías 53, 10 al 11? Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, veré el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aleluya, hermanos. Aleluya. Este texto es glorioso, hermoso. Miren lo que dice el texto. Vamos a observar el texto.
Sabemos pues de quién se está hablando en Isaías 53. Quien quiera contestar puede hacerlo, por favor. Isaías 53, ¿de quién habla, hermanos? De Jesús. Del Señor Jesucristo, amén. Bueno, dice el texto que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, ¿verdad? Ahora, esto es una verdad tremenda. ¿Quién quiso quebrantar al Señor Jesús? ¿Fueron los romanos quienes quisieron quebrantarlo? No. ¿Fueron los fariseos los que quisieron quebrantarlo? No. ¿Qué dice el texto, hermanos? En primer lugar, ¿quién quiso quebrantar al Señor Jesús? ¿Quién? Jehová. Jehová. Eso es tremendo. El Padre quebrantó, quiso quebrantarlo, aunque en él no había pecado. Luego dice, sujetando el padecimiento. Y vean lo que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esa palabra expiación por el pecado, por favor, hermanos, subrayen, póngale un marcador, póngale amarillo, rojo. Eso es súper, súper importante. Expiación por el pecado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y aquí viene la pregunta, ¿quedará satisfecho? Y por su conocimiento justificará. ¿Qué es esto? Justificación. Es decir, los culpables pasan a ser justificados. ¿Qué significa esto? Bueno, que el culpable pasa de ser culpable a ser limpiado de sus culpas. Otra palabra, salvado. Otra palabra, perdonado. La palabra que aquí se ocupa es justificado. ¿Quiénes son esos que serán justificados? ¿Quiénes serán aquellos que serán salvados? ¿Quiénes son aquellos que serán perdonados? Ahora, ¿quiénes? Según el texto, quiero que pongan toda su inteligencia. Dios, díganme, hermanos, el que quiera responder, según el texto, por su conocimiento, el siervo justo, ¿a quién justificará? ¿A quiénes? A los que ha elegido. Bueno, es una bonita respuesta, pero no lo dice el texto. ¿Qué dice el texto? Justificará a muchos. Perdón, ¿a quiénes? Muchos. A muchos. Muchos, ahí está. Esa es la respuesta, hermanos. No nos estamos saliendo del texto, no estamos metiendo nada al texto, solamente estamos leyendo el texto. Dice, mi siervo, por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Muchos. Esa es la respuesta, amados. Fíjense, la pregunta es, ¿quiénes serán salvos? La primera posible respuesta es todos, pero si encontramos que uno ya ha sido condenado, entonces no es todos. La siguiente posible respuesta es nadie. Pero si encontramos que sí, que Dios quiere salvar y que por lo menos uno ya está en el paraíso, entonces esa no es la respuesta, no es nadie, ¿verdad? Y lo que vimos, Lucas 23:43, el ladrón ya está en el paraíso, porque Jesús dijo, hoy estarás en el paraíso conmigo. Así que debemos creer eso, el ladrón ya está en el paraíso, hermanos. Entonces él es salvo. Entonces no podemos decir nadie, no, sí, ya ha sido salvado, por lo menos es el ladrón. Entonces tampoco es la respuesta. No es ni todos, ni tampoco es nadie. ¿Qué dice el texto en Isaías 53? Dice muchos. Esa es la respuesta, hermanos. La respuesta bíblica de quiénes serán salvados es muchos. Y muchos, hermanos, es una cantidad específica. Ahora, no podemos decir, tal número, no. Pero solamente sabemos que son muchos. ¿Qué es muchos? Pues muchos es no pocos. No pocos. Muchos tenemos la idea de que serán, porque sí, hay un texto que dice pocos, así los que la hallen, así, pero en realidad, hermanos, aquí dice muchos.
muchos. Y eso es lo que debe estar en nuestra mente. Muchos serán salvos. Esto entonces debe de enseñarnos y decirnos que no todos serán salvos, ni tampoco no es que nadie sea salvo, pero sí muchos serán salvos. Miren lo que dice Lucas 22:19. Lucas 22:19. Acabo de ver al pastor Gustavo. Gracias. Muy amable. No sé si está por ahí. ¿Me puede apoyar alguien que puede? Miriam, hermana Miriam, ¿puede usted leer, por favor, Lucas 22:19? Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ok, amén, gracias. Perdón. Ok, fíjense lo que dice el texto. Estamos hablando de la cena del Señor, estamos hablando del pacto, ¿verdad? La cena que simboliza el pacto, de la sangre. Dice, esto es mi cuerpo. Y dice, hay una palabrita ahí, dice, bueno, lo voy a dejar para que ustedes lo vean, ¿ok? Estamos estudiando, entonces es bonito poner a trabajar nuestra mente, ¿verdad? Nuestra inteligencia bíblica. Dice, tomó el pan, dio gracias, lo partió, les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Mi pregunta es, según el texto, no según lo que creo, no, ¿qué dice el texto? Según el texto, ¿por quiénes es dado y partido el cuerpo? Según el texto, Lucas 22:19, ¿por quiénes es dado el cuerpo? Por vosotros. Amén. Dice, vosotros. Ahora, en el contexto de esa cena, está hablando, obviamente, pues de los discípulos que estaban ahí, ¿verdad? Ahora, esos vosotros está hablando de sus ovejas, sus discípulos, sus amados. Entonces, el cuerpo de Cristo es dado por sus ovejas. Esos muchos es un grupo específico que son vosotros, y esos vosotros son los discípulos. Y mi pregunta es, ¿Jesucristo tiene actualmente discípulos? ¿Jesucristo tiene actualmente ovejas? La respuesta lógica es sí. Y la pregunta es entonces, ¿por quiénes es dado el cuerpo de Cristo? Pues por vosotros. Ese vosotros estamos tú y yo ahí. Si tú te has arrepentido y creído en Cristo Jesús, estás dentro de ese vosotros, de las ovejas de Cristo. Ahora, fíjense. Vamos con la siguiente palabra. Hasta aquí, hermanos, ahora hemos estado observando solamente, hemos respondido solamente la pregunta, ¿quiénes serán salvos? ¿Todos, nadie o muchos? Hemos concluido, según Isaías 53, y hay más textos, pero no se los voy a dar todos porque si no, se nos hace alguna clase de 3 horas. Hemos visto entonces que son muchos, y esos muchos es un grupo específico. En ese texto de Lucas 22 se refiere a sus discípulos, sus ovejas. Y las ovejas sabemos quiénes somos, nosotros, los que hemos creído en él. Ahora vamos a estudiar una palabra, porque lo que estamos viendo es la expiación limitada. ¿Ok? ¿Qué es esto de la expiación? Bueno, la expiación, según el diccionario ilustrado de la Biblia Nelson, lo traduce así. Voy a decir, yo sé, hermanos, que estoy utilizando un poquito de, mucho el diccionario teológico y eso, pero es necesario para entender más a profundidad. Dice así, expiación es el acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Repito, acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. El Nuevo Diccionario de la Biblia dice así, de Alfonso Lockhart, dice, acto por el cual mediante un sacrificio se busca que Dios sea propicio,
satisfaciendo su justicia, borrando la culpa, purificando el alma y reconciliándola con él. Entonces, la expiación es el acto por el que se quita la culpa de un culpable, pero no se quita así como que, no te preocupes, estás limpio, ¿no? Como si, por ejemplo, se ensuciara un plato y simplemente lo limpias con agüita y jabón. No. La expiación es ese acto donde se limpia las penas, las culpas o el pecado de alguien mediante un sacrificio. Y este sacrificio es un sacrificio o pago establecido por Dios. Recuerden, Dios es pues justo. Y Él estableció un pago por el pecado. Ese pago es la muerte. En este caso, la expiación es la muerte de en este caso, vamos a ver un caso específico. Levítico capítulo 17, versículo 11, ¿ok? Vamos a dar oportunidad a alguien más. Esto de la expiación, hermanos, es tremendo, es glorioso, nos hace ver más y más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle oportunidad. A ver, ¿quién no ha leído? Gerardo, no has leído, ¿verdad? ¿Puedes, por favor, Gerardo, leer Levítico 17:11, por favor? ¿Sí me escuchas, Gerardo? Ok. ¿No puedes? Ok, no te preocupes. No. Está bien. Ok. A ver, tenemos problemas ahí. Entonces, por favor, ¿quién está por ahí? ¿Quién no haya leído? Jazmín, ¿ya leyó usted? Ok, por favor, apóyeme con Levítico 17:11, por favor, Jazmín. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vean, el texto dice que la carne en la sangre está. Perdón, la vida de la carne en la sangre está. Pregunta, ¿para qué ha dado esta sangre Dios, según Levítico 17:11? A ver, Jazmín. O bueno, quien quiera, por favor. Para dar vida. No, a ver, fíjense. Porque la vida de la carne en la sangre está. Expiación. Y yo os la he dado, ¿para qué? Expiación. Expiación. ¿Para hacer Para qué? perdón de pecado. Expiación. Vean, dice, yo la he dado para hacer expiación sobre el altar. Recuerden, ya vimos que es expiación, es un pago, es un acto por el cual se quita el pecado mediante el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Pues el derramamiento de sangre. Ahora fíjense lo que dice Éxodo capítulo 12:3. Ahora, hemos establecido que la sangre la ha dado para expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación por la persona. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Éxodo capítulo 12, versículo 3. Jorge, no sé si estás por ahí, mi hermano. Sí, aquí estamos. Dígame, hermano. Hermano, ¿puedes abrir tu video? Claro. Por favor, lee Éxodo 12:13. 12:3. 12:13. 12:13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Gracias. Bien, todos ustedes saben a qué se refiere ese texto, ¿verdad? Este texto se refiere a la Pascua. Se refiere a aquel tiempo en que Dios iba a sacar a Israel de Egipto. Y el ángel iba a pasar y lo que iba a ocurrir es que iban a morir los primogénitos. Pero Dios estableció que todo aquel, fíjense, vamos al versículo 3 del capítulo 12, dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero,
un cordero. Según las familias de los padres, un cordero por familia. Ok, a ese cordero lo iban a inmolar y después, pues, lo iban a cocinar, pero su sangre, esa sangre de ese cordero, iba a ser puesta en los dinteles de las puertas. Los dinteles son como, por así decirlo, las bases de las puertas. Las bases de las puertas iban a ser manchadas por la sangre del cordero. Y cuando el ángel pasara, iba a ver esa sangre. Y al ver esa sangre sería por señal. ¿Señal de qué? Señal de que eran pueblo obediente a Jehová. Y entonces no habría mortandad. No iba a haber mortandad. ¿Por qué? Por esa sangre. Entonces, esa sangre sirvió como expiación del pecado. ¿Me explicas aquí, hermanos? La sangre de ese cordero sirvió como la expiación por el pecado. Cuando aquel ángel pasara y va a ver la sangre, iba a decir, no, aquí han creído, aquí han obedecido, aquí son pueblo del pacto, no se les hará daño. Entonces, había un cordero que moría, se derramaba su sangre y esa sangre servía como pago, como expiación. Pregunta, ¿el cordero tenía la culpa de los pecados del pueblo de Israel? No, no tenía ninguna culpa. Bueno, desde ese momento se estaba estableciendo lo siguiente, hermanos, que un inocente pagaría por los culpables. Repito, un inocente por los culpables. ¿Qué culpa tenía ese cordero? Ninguna. Sin embargo, pagó. Dios estaba preparando el terreno para que él mismo se hiciera carne y viniera a morir, a entregar su sangre. Él estaba preparando la historia para que él mismo viniera a este mundo y él fuera aquel cordero de la expiación por el mundo. Es increíble, hermanos, es increíble entender así el Antiguo Testamento. Es realmente hermoso. Ahora fíjense, Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice, bueno, todos sabemos que ocurre en el capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Ocurre que Adán y Eva caen, la serpiente viene, habla, miente, engaña y caen en pecado, entra la maldición, pero en el versículo 3, en el 3:15 encontramos el protoevangelio. Se dice de la simiente, que es Jesús, que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero en el versículo 21 se dice algo bien hermoso. Dice, el siguiente día en el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, aquí no se dice de manera explícita, pero hay algo implícito. Hay algo implícito. Ustedes sabían que es muy probable que aquí ocurrió la primera expiación. Fíjense, vamos a razonar. ¿Qué es lo que hizo Dios? Bueno, después de que Adán y Eva cayeron, Dios los saca del huerto del Edén. Pero ojo, no los saca desnudos. Dice, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. ¿Túnicas de qué? ¿De hojas? ¿Túnicas de algodón? ¿Túnicas de lino fino? No, túnicas de pieles. La pregunta es, ¿de dónde salen las pieles? ¿De dónde? Pues de los animales. No se nos dice qué animal, pero pudo haber sido yo creo que fue una oveja. Es muy probable. Ahora, una cosa. Para Génesis 3, Dios ya había terminado su creación. Ya había terminado la creación. Significa que ya había animales. ¿Ok? Claro, Dios pudo haber hecho ropa así nada más. ¡Pum! Se hace la ropa. Él lo pudo haber hecho. Pero creo que Dios permitió que en las Sagradas Escrituras pudiésemos leer a partir del capítulo 2, Génesis 1 y 2, que la creación se cerró y vio Dios que todo era bueno. Entonces, Adán y Eva caen y lo más probable es que cuando Dios los viste de pieles,
es que algún animal tuvo que morir. Algún animal tuvo que morir, hermano. ¿Saben qué fue eso? Expiación. Expiación. Ahora, vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Hermano Gustavo, ¿estás por ahí? ¿Dónde está Pastor Gustavo? Veo aquí Catherine. ¿Estás por ahí? Está apagado su video. Bueno, vamos a la oportunidad de que tenga encendido el video. A ver, José. Hermano José, ¿puedes apoyarnos, por favor? Ya, pastor. Juan 1:29. Juan capítulo 1, versículo 29. Ya. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora te das cuenta. Yo sé que muy probablemente ya lo habías escuchado, pero es probable que ahora lo veas más claro. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hemos visto la palabra expiación. A eso se refería Juan. A que aquel hombre, Jesús, iba a ser aquel que derramaría su sangre preciosa. Ahora dice, por expiación del pecado. Ahora, vamos a, ya son las 9, hermanos, estamos a punto de concluir. Aquí en México son las 9. No sé qué hora es por allá donde están, creo que quizás más tarde, es muy probable. Entonces, vamos a concluir casi, hermanos. Ahora, expiación, la expiación es, o la pregunta es, Cristo murió y derramó su sangre preciosa para salvar, pero ¿a quiénes va a salvar? ¿A todos? ¿A nadie? ¿O a muchos? Según Isaías 53, Él justificará a muchos. Pero nosotros hemos estado observando, por ejemplo, en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí alguien puede decir, bueno, es que, ahí dice mundo, ¿no? Entonces, ¿significa entonces todos? La pregunta es, la palabra mundo, ¿qué significa? Bueno, les voy a dar un ejemplo muy chistoso. Mundo significa mundo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a Hechos 17:6. Hermana Miriam, ¿puede apoyarnos, por favor? Hechos 17:6. Qué complicado, ¿verdad? Qué complejo. Mundo significa mundo. A ver, vamos a ver qué significa eso. Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ok, pregunta para todos. Dice ese texto que trajeron a Jasón y algunos hermanos y gritaban, ¿no? Ya saben el contexto, hay problemas ahí, entonces es gente que odia el evangelio y dicen estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Cuando dicen trastornan el mundo entero, significa que Jasón y los hermanos ya habían visitado México, Colombia, Chile, Perú, Argentina y Paraguay. No solamente todos los países, sino que también antes y después, en el futuro, o sea, todo, en todo tiempo, en todo lugar. ¿Eso significa? No, claro que no. No significa eso. Porque si alguien piensa, bueno, Cristo murió, su expiación fue para todos. Hay que tener mucho cuidado a qué nos referimos con eso. Porque Juan dice, sí, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, es otra palabra, todo aquel, ahorita la vemos, pero dice mundo, la palabra mundo significa todos los hombres, todo el tiempo. La respuesta es que según la Biblia,
esa es una expresión que no significa todos los hombres de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque si significara todos los hombres de todos los tiempos, entonces todos los hombres de todos los tiempos serían salvos. Pero ya hemos visto que no, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Bueno, yo les puedo decir, no, hermanos, pues tuvimos una conferencia el año pasado y todo el mundo vino, gracias a Dios. Me refiero a que todo el mundo, en realidad, todo el mundo llegó. No, solo es una expresión contemporánea de mi parte a muchos. Pero ahora vamos a profundizar. Eso es una expresión contemporánea, contextualizada, es decir, que hoy usamos, ¿no? Tú puedes decir, por ejemplo, una fiesta, no, invité a los amigos de fulanito y todo el mundo se dejó venir, ¿no? La abuelita, el tío y todos, ¿no? Pero no nos referimos a todo el mundo, sino que es solamente una expresión. Pero ahora vamos al tiempo antiguo. ¿Cómo utilizaban esa palabra todo el mundo? Bueno, debemos entender una cosa. Juan 3:16 fue escrito en el contexto donde, para empezar, Juan era judío. Recuerden, hermanos, Juan, el apóstol Juan, era un hombre judío. ¿Ok? Y los judíos, hermanos, preguntan, ¿los judíos amaban a todo el mundo? ¿Los judíos veían igual a todas las personas? Los judíos no les hablaban a algunas personas y no se querían juntar con algunas personas. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir, para enriquecer la clase, a quiénes? Ellos hacían acepción. ¿A quiénes no les hablaban los judíos, por ejemplo? A los samaritanos. Samaritanos, muy bien. Y Ali Mago dijo, gentiles, muy bien. Nosotros seríamos gentiles porque no somos judíos, ¿verdad? Los judíos no tenían mucho contacto con los gentiles, pues porque no eran judíos. Entonces, el judío promedio no quería tener contacto con otro pueblo. Eran hipócritas porque su corazón ya se había alejado del Señor, pero ellos en sus leyes no querían tener contactos con samaritanos, con gentiles, con cobradores de impuestos, con romanos, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos eran muy elitistas desde la fecha, ¿eh? Muy elitistas. Ellos decían ser el pueblo de Dios y solamente ellos querían ser el pueblo de Dios. Y ellos creían que el Mesías solamente era su Mesías, el Mesías de ellos y de nadie más. Pero entonces resulta que llega el Señor Jesús y ¿qué creen? El Señor Jesús habla con samaritanos, habla con cobradores de impuestos, habla con romanos y enseña que también hay que predicar a los gentiles. Habla, por ejemplo, tiene una enseñanza acerca de tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Y entre esa enseñanza se habla de gentiles. Entonces, el contexto del judío es que él creía que la salvación y que el Mesías, el Mesías solamente era de ellos y para ellos. Pero entonces viene el Señor Jesús y le dice, no, ustedes son hijos del diablo, ni siquiera conocen a Dios. Y empieza a dar varias enseñanzas acerca de los hijos del reino. Dice, porque vendrán muchos del occidente y del oriente y vendrán. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando de que no solamente son judíos, sino que está hablando de todo el mundo. Es decir, de todas partes del mundo. No está diciendo todos los hombres en todo tiempo, pero sí está diciendo de diferentes partes del mundo entero. Me estoy explicando, hermanos. Entonces, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando encontramos la palabra mundo allí en Juan y luego vamos a Hechos 17 y encontramos la palabra mundo, no se refiere a todas las personas en todo tiempo, no, sino que se refiere a una cantidad de personas que quizás sí se refieren de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Hechos tenemos la predicación de Pedro, ¿no? Y encontramos que empiezan a hablar en diferentes lenguas, en muchas lenguas. ¿En cuáles lenguas? En medo, persa, licaónica, egipcio, africana, un montón de lenguas, un montón de lenguas. ¿Qué significa eso? Que son personas de todo el mundo. En ese sentido, es decir, que son personas que han venido de diferentes partes del mundo y que están, pues, en esa parte del mundo. ¿Me expliqué? Eso significa, hermanos. Eso significa. Ahora, ¿qué significa todo? Porque podemos usar, no, pues es que él vino por todos. Hay que tener cuidado con esa palabra también. Hay que entenderle su contexto. Según Juan 3:16, hermanos, no me va a dar tiempo de extender un poco más. Hay más textos, pero solamente quiero ver estos. Vamos a ver uno más, como 2 o 3 y concluimos. Según Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. La pregunta es, ¿qué significa la palabra todo aquel? ¿Qué creen que signifique? Bueno, les vuelvo a dar una respuesta impresionante. La respuesta de qué significa todo aquel es que significa todo aquel. Es decir, ¿quién es todo aquel? Bueno, ¿qué dice el texto? Todo aquel que en él cree. ¿Quiénes? Los que creen. No se está refiriendo a los que no creen. No, se está refiriendo a los que en él creen. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque dice, porque de tal manera Dios amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, ¿a quién se refiere? A Cristo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, hoy en día hay muchas iglesias que creen que un judío será salvo o es salvo solamente porque es judío. Eso no es verdad, hermanos. Eso no es verdad. Los fariseos decían, somos linaje de Abraham. Y Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Si vuestro padre fuera Abraham, me creerían a mí las palabras. Entonces, hermanos, según Jesús, no por ser judíos son salvos. No, Señor. Según la Biblia es, y según Juan 3:16, los que en él creen. ¿En quién? En Cristo. Si tú vas a Jerusalén y tú le dices a un judío ortodoxo, esos judíos que de verdad, o sea, de los que no comen carne de cerdo, de los que guardan Shabbat, de los que de verdad, o sea, son judíos ortodoxos. Tú vas y los miras, wow, el pueblo de Dios, y wow, y ellos, y les dices, oye, y pues Cristo Jesús es el Mesías, ¿sabes qué te van a hacer? Lo más probable es que te escupan en tu cara. Eso es lo más probable, de verdad. Un judío ortodoxo odia a Cristo. Es increíble, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque ellos siguen esperando a su Mesías. Es decir, ellos no han creído en el Mesías. En el Mesías del cual habla la Biblia, que es Jesús. Ellos creen que todavía lo están esperando. Eso significa entonces, la pregunta es entonces, ¿ellos son salvos? O sea, porque son linaje de Abraham, porque son judíos, porque nacieron en Jerusalén, y ellos se van de este mundo sin creer que Cristo es el Mesías, ¿ellos entonces serán salvos? La respuesta es no. Entonces, ¿qué dice el texto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, los judíos que no creen en él, ¿serán salvos o no? Pues no lo van a hacer. No, ¿quiénes son todos? Todo aquel que en él cree. ¿Qué significa esto? Que la expiación de Cristo
que la muerte de Cristo, que la sangre de Cristo fue derramada por todo aquel que en él cree. Es decir, no fue derramada también por todo aquel que no va a creer o que no cree. No, la sangre de Cristo fue derramada específicamente por todo aquel que cree en él. Es decir, su pueblo. Es decir, sus ovejas. Es decir, los que oyen su voz. Es decir, aquellos por los cuales el Padre los ha entregado a él. Eso es así, hermanos. La sangre de Cristo. Miren, no hay ni una gota de Cristo que vaya a ser, que haya sido derramada y será desperdiciada. Ni una gota, hermanos. Ni una gota. Nadie que llegue a estar en el infierno va a poder decir, es que yo confié en la sangre de Cristo y no me funcionó. No. La sangre de Cristo se derramó exactamente y específicamente por su pueblo. Si nosotros creemos que Él derramó su sangre para hacer posible la salvación, pero esta salvación es posible, pero va a haber algunos que lamentablemente no van a poder llegar a esa salvación, entonces tenemos que decir que su sangre fue derramada en vano. ¿Me expliqué, hermanos? Pero saben, nosotros creemos que no es así. La sangre de Cristo fue derramada específicamente por aquellos a los cuales Él vino a salvar al mundo. Él vino, hermanos, a salvar y derramó su sangre preciosa, su gloriosa sangre de cordero. Él derramó su sangre por su pueblo, hermanos. Eso es lo que enseña la expiación limitada, que su sangre fue derramada específicamente por el pueblo por el cual Él vino a morir. Y no va a haber ni uno solo que se vaya a perder, ni uno solo, ninguno. Toda esa sangre derramada en la cruz va a ser eficaz, va a ser efectiva. Él decidió salvar a muchos, no sabemos cuántos, pero a muchos. Él decidió salvar a un pueblo precioso, hermoso, glorioso para él. Y ese pueblo, hermano, será salvado. No va a haber nada de que, oh, Cristo derramó su sangre ahí en la cruz, pero hubo uno que se deslizó entre los dedos y no pudo ser salvo. No, ¿cómo creen? La sangre de nuestro Señor Jesucristo es efectiva. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es eficaz. Si la sangre de Cristo fue derramada por ti, si la sangre de Cristo fue derramada específicamente por un grupo, no importa. Si la sangre de Cristo fue derramada aún por el más vil de los pecadores, la sangre de Cristo será efectiva y eficaz. Bien, hermanos, no importa cuán duro, cuán horrible, cuán tremendo, cuán difícil sea, la etnia más difícil puede ser alcanzada por la sangre de Cristo. El hombre más duro y más difícil puede ser alcanzado por la sangre de Cristo. Pero esto también significa, hermanos, que la sangre de Cristo no fue derramada por todos. Porque si la sangre de Cristo fuese derramada por todos, entonces todos seríamos salvos. ¿Me expliqué? Pero la Biblia enseña que Él no derramó su sangre por todos. No, Él derramó su sangre por muchos. Ahora miren, en Juan 3:16, vean, hay algo que comúnmente no se lee y es el versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice el texto, hermanos? ¿Quién quiera decirme ahí? ¿Quién quiera abrir su micrófono? Ya ha sido condenado. Ya. Condenado.
Si hay una persona que piensa, no, Dios no condena, está equivocado. Claro que hay condenación. Y sí, sí lo podemos decir, Cristo no vino a condenar. Eso es cierto, lo dice el texto. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Eso es lo que dice la palabra. Él vino a salvar a los pecadores. Pero, vean lo que dice. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ya está condenado. Cristo no vino a condenar porque ya éramos condenados. Porque ya habíamos pecado, mentido, robado, adulterado, asesinado de corazón, deshonrado a nuestros padres, deshonrado a Dios, idolatrado. Habíamos hecho muchos pecados, muchos. Y por eso estábamos condenados. Pero lo que Él hace es viene y Él muere por un pueblo, por su iglesia, por su amada iglesia, por su amada iglesia. Dice, todo aquel que no cree ha sido condenado porque no ha creído. Entonces, ¿quiénes son los condenados? ¿Quiénes van a ser los condenados? Los que no crean en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, no importa si venga un judío y te dice, soy judío. Ok, ¿crees en Cristo Jesús? Sí creo, eres mi hermano. Pero si tú le dices, ¿crees en Cristo Jesús como el Mesías y único Redentor, Rey, Salvador? Dice, no creo, no eres mi hermano. Arrepiéntete y cree. Amén, hermanos. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hermanos, hemos visto brevemente, hermanos, porque de verdad la expiación es para que sigan estudiando durante muchas semanas. Hemos visto entonces que la expiación es limitada. ¿Ok? ¿Qué significa que es limitada? Bueno, que es específica. También otro nombre que le puedo decir, me gusta mucho llamarle la expiación específica o la expiación particular. Y con esto concluimos. Hay quienes creen que la expiación es general. Ya vemos quienes creemos que la expiación es particular. Y de aquí la diferencia entre bautistas particulares y bautistas generales. Así se nos hace llamar. Ahora, hay hermanos que quizás no utilizan el nombre bautista, hay hermanos que quizás son pentecostés, yo sé que quizás aquí hay así. Tienen que saber eso, hermanos. Históricamente hablando, se ha dividido así. Los generales, los que creen, debes de creer en algo. Tú debes de creer en la expiación general o en la expiación particular. Los que creen en la expiación particular, creemos que en esto, en la expiación limitada, que la expiación ha sido exclusivamente por el pueblo o por las ovejas por las cuales Cristo vino a morir y Él derramó su sangre en la cruz. Y hay quienes dicen que creen en la expiación general, es decir, que Cristo vino a morir por todos, pero que la salvación solamente se hace efectiva para aquellos que creen. Ahora, ahí hay como que una mezcla, la verdad, de mentira y verdad, sinceramente. Perdón, pero hay una mezcla de mentira y verdad. ¿Por qué? Porque es cierto, la salvación es para todo aquel que cree y la condenación es para todo aquel que no ha creído. Pero, el problema es que si yo creo que Dios, fíjense cómo se los voy a poner. Si yo creo que Cristo derrama su sangre para que todos tengan la posibilidad de ser salvos, si deciden arrepentirse y creer, entonces, en última instancia, la decisión o la voluntad de llegar a ser salvos no depende de Dios, sino que dependerá de aquel que decide o toma su decisión y decide creer. ¿Me expliqué? Repito. Si hay quien cree que Cristo vino a morir y derramó su sangre preciosa para hacer posible la salvación para todos,
solamente posible, no efectiva, posible. Pero esta salvación se vuelve efectiva cuando una persona, un alma, decide arrepentirse y creer. Entonces, en última instancia, el que tiene la decisión de ser salvo es el hombre. Porque entonces será el hombre el que decida cielo o infierno. Arrepentirse y creer o no hacerlo. Y hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la salvación es de Jehová. La Biblia enseña en Marcos 10 que la salvación para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. La Biblia enseña que en Isaías 53, que según el Señor, según Dios, mi siervo justo justificará a muchos. Según Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son aquellos que creen? Pues aquellos por los cuales Cristo vino a morir. La pregunta es, ¿qué fue primero? Primero es mi fe y después la muerte de Cristo, o la redención o la salvación, o la elección también, o la elección, la predestinación. ¿Qué fue primero? Bueno, les voy a dejar solamente un texto, seguramente ya lo leyeron, pero para que lo sigan pensando. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Ahí se nos enseña, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios, habiendo visto que el hombre es depravado y que corre hacia el mal y que está muerto en sus delitos y pecados, decide salvar y elige un pueblo para salvarlo. Y no solamente elige un pueblo, sino que además Dios viene a este mundo y paga el precio por ese pueblo. ¿Ustedes creen que después que Dios mandó a su Hijo a pagar, Dios está esperando ahí pensando, híjoles, no sé cuántos serán los que serán salvos? A ver si este cree o no cree. No, hermano, Dios no es así. Dios ya sabe quién es su pueblo. Dios ya nos conoció. Pues eso significa amor. Él nos amó. Él nos conoció. ¿Saben cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, según el libro de Efesios. Así que, hermanos, esto es la expresión limitada. La expresión limitada enseña que Cristo Jesús vino al mundo a morir por un pueblo específico, y por ese pueblo específico por el cual él vino a morir, él, nuestro Señor Jesucristo, recibirá a su pueblo por el cual él pagó. No va a haber nadie que se salga ahí como que, no. Dios pagó con su sangre preciosa por un pueblo. Dios pagó por un pueblo específico. ¿Ustedes no creen que el Cordero va a recibir aquello por lo cual él pagó? Pues claro que él va a recibir aquello por lo cual él pagó. Amén, hermanos. Así que hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Me fui unos minutitos más, pero espero que haya sido de bendición para todos. Espero que lo que hemos aprendido les siga ayudando. Y repito, este punto puede ser el más polémico, pero también el más fuerte y firme. Cristo vino a morir por su pueblo. Así que Dios les bendiga grandemente. Los veo en la próxima clase, ¿verdad? Primero Dios, si aún deciden continuar, y ya veo que ya estamos en la clase 5, vamos para la clase 6. Espero que todo lo que estamos aprendiendo les ayude, hermanos, principalmente para glorificar a Dios y para que ustedes puedan evangelizar con mayor confianza en que Cristo vino a morir específicamente por un pueblo al cual él va a salvar. Amén. Si me preguntan por qué a veces yo salgo con mucha confianza a predicar a los camiones, a los parques, a los hospitales o cualquier lugar, ¿saben por qué? Porque yo sé que mi Cristo, el Cordero que quita el pecado, ha muerto
por un pueblo específico. Y lo único que debemos hacer es proclamarlo. Y mi Dios ya sabe quién será salvo. Él ya sabe. Yo no lo sé, pero Él ya sabe. Así que voy a hablar a las ovejas que son de Él. Amén. Y esas ovejas van a ser salvas. Eso me da confianza, hermanos. Amén. Así que, hermanos, nos vemos. Que el Señor les bendiga grandemente. Primeramente, Dios, nos vemos el próximo jueves. Paz de Cristo a todos. Y les animo a abrir tantito sus micros para despedirse. Hermanos, también les comento que lamentablemente se dejó de grabar no sé hace cuánto. Lo lamento de verdad. No sé qué ocurrió. Yo creo que se quedó sin memoria la computadora. Así que va a estar incompleta la clase. Pero les voy a mandar mi bosquejo. Tengo aquí todas las clases. Tengo aquí mis bosquejos de las clases. Y luego al final van a poder ahí darle una repasadita, ¿sale? Bien, que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Hermana Miriam, ¿qué hora es por allá donde está usted? Son las 10:30, 10:38 de la noche. ¿Alguien tiene una hora más? ¿Es más tarde por allá? Nadie. Creo que ya se durmieron los que están más tarde. Pero bueno, hermano, nos vemos. Primeramente el Señor. Vale, buenas noches. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Saludos a todos. Bendiciones a todos desde Nicaragua. Bendiciones, bendiciones. Saludos a Nicaragua. Hermosa. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches.